Me llamo Inés Romero, acabo de cumplir 18 años y vivo con mis padres y mi hermana pequeña en un chalet blanco a las afueras de Granada, en una urbanización tranquila donde el olor de los naranjos lo invade todo cuando llega el calor. Mi habitación está en la planta de arriba, con una ventana que da al jardín. Desde allí veo el atardecer casi cada día, tumbada en la cama con las piernas estiradas contra la pared y la música acariciándome los oídos. Es mi pequeño ritual. A primera vista, mi vida podría parecer aburrida o previsible, pero no lo es. O al menos, yo no lo siento así. Siempre he tenido una manera de moverme que llama la atención, aunque no lo busque. A veces es la ropa que llevo, una camiseta blanca, unos vaqueros viejos, un moño hecho sin pensar, y otras veces simplemente es la forma en que me siento en una silla o cómo cruzo las piernas. Tengo la piel dorada por el sol del sur, el pelo largo, castaño oscuro, y unos ojos entre marrones y dorados que cambian de tono con la luz. No me creo especial, pero sí sé que tengo algo. Y ese algo lo llevo con elegancia. El verano ya se había instalado. Por las mañanas, la casa olía a tostadas y a calor. Caminaba descalza, con ropa ligera. Una camiseta suelta, unos shorts de lino blanco, a veces una camisa de mi padre que me quedaba grande, usada como vestido informal. Fue durante una de esas mañanas lentas y calurosas que sonó el teléfono fijo. Algo muy raro. Ya casi nadie llama ahí. Contesté medio dormida. Sí. Hola, Inés. Soy Mateo, ¿está tu padre? Me sorprendió oír su voz. Mateo, el hermano mayor de mi padre, llevaba años sin aparecer. Era uno de esos tíos con aura misteriosa, viajero, de vida dispersa, de los que parecen haber vivido 10 vidas en una. Siempre con la barba algo crecida, los zapatos polvorientos y el tono de quien ha visto demasiado para contarlo. Le pasé el teléfono a mamá. Su expresión cambió de inmediato. Al colgar, me dijo sin rodeos. Mateo se ha separado. Ha pedido quedarse con nosotros unos días. La idea de tenerlo en casa me desconcertó. ¿Por qué ahora? ¿Por qué con nosotros? Cuando papá llegó del trabajo y se enteró, se mostró incómodo. No dijo que no, pero su gesto se endureció. Aún así, aceptó. Mateo llegó al día siguiente con una mochila gastada y una caja de cartón. Su aspecto era el de siempre, camisa arrugada, vaqueros rotos, gafas de sol colgadas del cuello. Parecía un forastero que se había equivocado de dirección, pero al mismo tiempo, no desentonaba del todo. Mamá lo instaló en el viejo despacho, reconvertido en habitación improvisada. Yo lo miraba desde la escalera, sin saber muy bien qué pensar. Los primeros días, todo fue tranquilo. Yo seguía con mis rutinas, me levantaba tarde, desayunaba en el porche con las piernas dobladas sobre la silla, paseaba en pijama de algodón por la casa, bailaba sola en mi habitación con la puerta entreabierta. Pero luego, empecé a notarlo. Mateo siempre estaba cerca. Demasiado cerca. Si entraba a la cocina, él ya estaba allí. Si salía al jardín, aparecía entre las plantas, como si me hubiera estado esperando. No decía nada extraño, no hacía nada inapropiado. Pero su presencia era constante. Y sus silencios, hablaban. Una tarde, al salir de la ducha con la bata mojada pegada a la piel, pasé frente a su puerta entreabierta. Sentí su mirada antes de verla. Me giré levemente y ahí estaba, sentado en la cama, leyendo. No me miraba directamente, pero algo en su cuerpo se tensó al notar mi paso. Otro día, mientras estaba agachada recogiendo una toalla caída, sentí algo extraño, una quietud súbita, como si alguien hubiera dejado de respirar. Me giré y él estaba en el pasillo. No dijo nada. Solo asintió con la cabeza y siguió caminando. Mi cuerpo, sin embargo, comenzó a reaccionar. No era miedo. Era algo más eléctrico. Como si una parte dormida de mí se hubiera encendido.
Empecé a observar yo también. Cómo se apoyaba contra el marco de la puerta. Cómo su voz bajaba al hablarme. Cómo sus ojos se quedaban un segundo de más en mis tobillos, en mi nuca, en mis dedos jugando con un vaso de agua. No hacíamos nada. No decíamos nada. Pero el aire entre nosotros se cargaba. Una noche, bajé a por un vaso de leche. Llevaba una camiseta larga de algodón, sin nada debajo. Pensé que todos dormían. Pero Mateo estaba en el salón, en penumbra, mirando al jardín. ¿No puedes dormir?, pregunté, intentando sonar casual. No mucho, respondió. Me moví por la cocina con calma. Mis pasos descalzos eran suaves, casi inaudibles. Mientras me servía la leche, él no se levantó, pero noté sus ojos posarse en mí como si iluminaran el espacio entre nosotros. Cuando pasé junto a él, me deseó buenas noches con una voz tranquila, grave. Asentí con una sonrisa y subí las escaleras. Esa noche no dormí. No por lo que ocurrió, sino por lo que no ocurrió. Algo se había instalado entre nosotros, un gesto contenido, una mirada evitada, una frase que no terminaba de salir. A la mañana siguiente, me vestí con más cuidado del habitual. Elegí una blusa de gasa con pequeños botones de nácar, la dejé abierta sobre un top blanco de encaje. Shorts vaqueros deshilachados, sandalias planas, uñas pintadas de rojo claro. Desayuné en el jardín, con la blusa abierta dejándose llevar por la brisa. Sentí su mirada desde la ventana de la cocina. No me escondí. Esa fue la primera vez que supe que él sabía. Que entendía lo que estaba ocurriendo. No lo negó, pero tampoco lo alimentó. Durante el almuerzo, apenas cruzamos palabra. Mateo evitaba mirarme. Sus manos temblaban ligeramente al cortar el pan. Yo mantenía mi postura tranquila, pero dentro, había un torbellino. Esa tarde, me encerré en mi habitación. Me puse un vestido de lino blanco, muy ligero, sin sujetador. El tejido se deslizaba por mi piel con cada paso como un secreto. Me senté frente al espejo a peinarme con lentitud. Con intención. No por él, me dije. Pero tampoco sin él. Y cuando vi su reflejo pasando frente a mi puerta entreabierta, supe que me había visto. ¿Qué me estaba viendo? Los días siguientes se volvieron más densos. Como si el aire de la casa pesara un poco más. Cada cosa que antes era rutina, ahora tenía una segunda capa, una sombra de sentido, una vibración distinta. Y Mateo seguía ahí. No decía nada, no hacía nada, pero estaba. Y yo lo sentía. Todo el tiempo. Comencé a vestir con una intención diferente. Sutil, casi invisible. No se trataba de provocar. Era otra cosa. Un juego silencioso que ni siquiera había empezado oficialmente. Me ponía vestidos de algodón fino, sin tirantes, que dejaban los hombros al sol. Caminaba descalza por el pasillo, con las uñas recién pintadas de color coral. Usaba perfumes ligeros, de flor de azahar, solo por ver si él lo notaba. Y sí, lo notaba. Una tarde, mientras doblaba ropa en el salón con la ventana abierta, sentí el crujido leve de la gravilla del jardín. Levanté la vista. Mateo regaba las plantas, pero de vez en cuando su mirada se desviaba hacia mí. A mis piernas recogidas sobre el sofá, a mis manos doblando despacio una camiseta blanca. No nos dijimos nada. Otra mañana, bajé temprano aún en pijama, un conjunto de algodón con pantalón corto y una camiseta ajustada que dejaba ver la forma de mi cintura. Él estaba en la cocina, de espaldas, preparando café. Me vio por el reflejo del microondas y dijo: «Hoy te has despertado antes de las cigarras». Tenía sed, respondí, y abrí el frigorífico sin mirar atrás. Sabía que me observaba. Sabía que notaba cada detalle, los tobillos cruzados,
el leve sonido de mis pies en el suelo, el vaso frío contra mis labios. Pero no hizo ningún comentario más. Solo el silencio, y el aroma del café llenando el espacio. Esa misma tarde, me tumbé en una hamaca bajo el porche. Llevaba un vestido largo y suelto, con la espalda casi descubierta. El sol jugaba con los pliegues del tejido mientras leía con las piernas dobladas. Noté su presencia antes de escuchar sus pasos. Se sentó a unos metros, en una silla de mimbre, con un libro abierto. No habló. Yo tampoco. El sonido del ventilador portátil, el canto de las chicharras y la fragancia de la crema solar que me había puesto en las piernas flotaban entre los dos. El vestido, al moverse, dejaba ver un poco más de piel. Mis pies, aún con restos de arena del jardín, colgaban del borde de la hamaca. No necesitábamos palabras. La tensión estaba tejida entre gestos casi accidentales. Cuando entré al baño esa noche, encontré colgado en el toallero un albornoz que no era mío. Era el suyo. Limpio, doblado, con ese olor a jabón de hombre que nunca he sabido describir. Lo dejé colgado, pero rocé el tejido con los dedos más de lo necesario. Me miré al espejo. Algo en mi reflejo parecía distinto. Ese mismo día, por la noche, lo escuché moverse por la casa. Yo ya estaba en mi habitación, con una camiseta sin mangas y unas braguitas altas de algodón gris. La ventana abierta dejaba entrar el aroma nocturno de los jazmines. Estaba leyendo, o intentándolo. Cada página era una excusa para quedarme ahí, esperando un paso, un sonido, un indicio. Mateo pasó por delante de mi puerta. No se detuvo. Pero sus pasos se hicieron más lentos. Me sentí expuesta, pero no vulnerable. Como si hubiera un pacto invisible entre nosotros, un entendimiento silencioso que ninguno se atrevía a romper. A la mañana siguiente, decidí salir a correr. Me puse unas mallas ajustadas negras y una camiseta corta. Até el pelo en una trenza larga y salí al camino de tierra que rodea la urbanización. El sol ya picaba fuerte. Al volver, empapada en sudor, me crucé con él en el porche. Estaba con el móvil, pero al verme, lo bajó ligeramente. ¿Desde cuándo corres? Desde hoy, respondí, entre risas. ¿Te ves fuerte? Me detuve un segundo. ¿Y tú, cansado? ¿No has dormido? No respondió. Solo sonrió con los labios, sin mostrar los dientes. Entré en casa y subí a la ducha. Al cerrar la puerta del baño, me senté en el borde de la bañera unos segundos. No quería que esa energía desapareciera. Quería memorizarla. Esa tarde, mientras ayudaba a mamá a preparar la cena, él entró a buscar algo. Yo llevaba un vestido corto de lino color mostaza y unas sandalias atadas al tobillo con finas tiras de cuero. Mateo se acercó para coger una botella de agua. Pasó muy cerca. No me tocó. Pero su mano rozó el borde del vestido cuando se giró. Accidental. O no un gesto mínimo. Pero suficiente para dejarme el corazón golpeando las costillas. Durante la cena, todo fue silencioso. Clara hablaba sin parar. Papá hacía preguntas sobre política. Mamá servía el arroz. Pero yo solo escuchaba el sonido de su tenedor en el plato. Cada vez que se acercaba al borde, yo contenía la respiración. Después, como cada noche, salí al balcón. Me llevé una mantita y un libro. No pasó ni media hora antes de oír sus pasos. ¿Tienes frío?, preguntó. Solo un poco. Me ofreció su sudadera. Yo la acepté, me la puse, y sentí el olor a él invadirme como una ola. Quise decir algo, pero no lo hice. Él se sentó a mi lado. Muy cerca. Tanto que podía notar el calor de su brazo, pero sin tocarme.
¿En qué piensas cuando miras el cielo así? En todo lo que no se dice, respondí. Se quedó en silencio. Pero su respiración se volvió más profunda. Más presente. Esa noche no vino ningún gesto más. Ninguna frase. Pero me dormí abrazada a su sudadera. Y con una certeza nueva, aquello no era un accidente. Era una historia que aún no había empezado, pero ya estaba escrita entre líneas. La noche siguiente fue una de esas en las que el calor parece subir desde el suelo. El ventilador giraba despacio, arrastrando el aire caliente de un lado a otro, como si no quisiera hacer su trabajo. No podía dormir. Me levanté, tomé un vaso de agua y abrí la ventana. El jazmín, de nuevo, estaba en flor. Su olor me rodeó como una caricia. Llevaba una camiseta negra de tirantes finos y unas braguitas altas de algodón gris perla. Nada más. Me senté en el borde de la cama y apoyé el mentón sobre las rodillas. Mis pies descalzos tocaban el suelo fresco. Afuera, el jardín estaba en silencio, pero no era un silencio normal. Era demasiado claro. Como si alguien estuviera también despierto. Y no me equivoqué. Poco después escuché pasos suaves en el pasillo. Reconocí el ritmo. Era Mateo. Mi puerta estaba cerrada, pero sin pestillo. Me levanté, lentamente, y apoyé la palma contra la madera. No la abrí. No dije nada. Pero su sombra se detuvo al otro lado. Por unos segundos, respiramos el mismo aire, separados por 3 centímetros de madera. Luego se alejó. No dormí. Me quedé mirando al techo con el corazón encendido. A la mañana siguiente, decidí salir antes que todos. Me vestí con un conjunto sencillo pero cuidado, falda blanca de algodón, blusa de botones anudada a la cintura y unas alpargatas con cintas finas que subían por mis tobillos. Me pinté los labios de un tono suave, recogí el pelo en un moño suelto y salí al mercado del pueblo. Compré fruta, pan, flores. Caminaba por las calles con paso lento, como si alargara el tiempo a propósito. Me gustaba la sensación de saber que yo decidía el ritmo de ese día. Al volver, él estaba sentado en la escalera del porche, leyendo un periódico viejo, con gafas de sol y una camiseta blanca ajustada. No dijo nada cuando me vio. Pero su mirada me recorrió entera, de abajo hacia arriba. No con descaro. Con atención. Con cuidado. ¿Te has perdido por el barrio o solo estás huyendo de algo? Tal vez de ambos, le respondí, dejando la bolsa con las cerezas sobre la mesa de la cocina. Después de comer, el calor se hizo insoportable. Papá se encerró a trabajar, Clara veía dibujos animados en el salón y mamá dormía la siesta. Yo me tumbé en el suelo de mi habitación, sobre una alfombra de fibras naturales, con un libro entre las manos y el ventilador apuntando directo a mis piernas. Estaba leyendo, pero mis pensamientos eran otros. Escuché pasos. Mateo pasó por delante de mi habitación. Esta vez la puerta estaba entreabierta. Muy poco. Pero lo suficiente para que pudiera ver el reflejo de su sombra. Se detuvo. Respiró. No entró. No necesitaba hacerlo. Esa simple pausa encendió algo más que cualquier palabra. Más tarde, cuando cayó la noche, mamá organizó una cena ligera en el jardín. Yo me puse un vestido azul oscuro, casi negro, sin mangas, con una abertura lateral. En los pies, sandalias planas. Dejé que mi cabello cayera suelto. Me pinté las uñas de los pies de rojo. Mateo no me dijo ni una palabra durante la cena. Pero lo sentía observándome cada vez que cruzaba las piernas o retiraba el pelo del cuello. Después, mientras todos recogían los platos, me ofrecía lavar los cubiertos. Mateo trajo las copas vacías a mi lado.
Sus manos rozaron las mías, brevemente. Él no se apartó. Yo tampoco. El agua caliente resbalaba por mis dedos, por mis muñecas. Notaba su presencia detrás de mí, tan cerca que podía sentir su respiración en mi nuca, sin que me tocara. Fue uno de esos momentos donde todo es tan claro, que nadie se atreve a nombrarlo. ¿Por qué no dices nada? Pregunté sin girarme. Porque lo que no se dice, pesa menos, respondió, muy bajo. Me giré lentamente, con un paño en las manos. Él ya se había alejado. Esa noche, me puse una bata de lino fino, de un color melocotón muy suave. Dormí con la ventana abierta, las cortinas agitadas por el viento, el cuerpo aún vibrando de todo lo que no ocurrió. Lo sentía en cada músculo, en cada paso de la memoria. A la mañana siguiente, me puse algo que nunca había usado, una pulsera tobillera que encontré en un cajón de mamá. Era de hilo rojo, con una pequeña perla en el centro. Me la até con cuidado, como si fuera un símbolo. Y luego me senté en el porche a desayunar sola, con las piernas cruzadas, haciendo que el sol se reflejara justo sobre la perla. Él salió poco después. Llevaba pantalones cortos y una camisa desabrochada hasta el pecho. Al verme, se detuvo. No dijo nada. Pero la mirada le tembló. Como si esa mínima joya, ese detalle casi invisible, le dijera más que cualquier palabra. Esa tarde, mamá y papá salieron a hacer compras. Clara se quedó en casa de una amiga. Estábamos solos. Cada uno en su habitación. El silencio era tan espeso, que se podía tocar. Pasé por delante de su puerta. Estaba entreabierta. Él estaba sentado en el suelo, apoyado contra la pared, con los ojos cerrados. Iba a seguir de largo, pero él habló sin abrir los ojos. No hace falta que entres. Lo sé. Pero tampoco hace falta que huyas. No respondí. Solo me quedé allí, de pie, con la cabeza apoyada contra el marco. Luego me alejé, descalza, dejando que el sonido de mis pasos fuera lo único que quedaba entre los dos. El día amaneció con un cielo blanco, de esos que anuncian calor sin necesidad de sol. La casa estaba en silencio. Mis padres habían salido temprano a visitar a unos amigos en la costa. Clara dormía en casa de su mejor amiga. Y yo me desperté sabiendo que algo iba a pasar. O, al menos, que algo iba a cambiar. Me duché con calma. Dejé que el agua resbalara por mi espalda más tiempo del habitual. Al salir, envolví mi cuerpo en una toalla, no tanto por pudor, sino por la sensación de ser tocada solo por el algodón. Frente al espejo, me peiné despacio. Acaricié cada mechón con los dedos. Mis gestos eran lentos. Como si preparara una escena sin espectadores. Elegí un conjunto que nunca había usado en casa. Un vestido suelto de lino crudo, de tirantes finos, sin sujetador debajo. Corto, pero no provocador. Ligero, pero cargado de intención. Me pinté las uñas de los pies con esmalte granate, dejé que se secaran al sol, y me puse unas sandalias abiertas con tiras delgadas que se enroscaban en los tobillos. Al salir de mi habitación, encontré la casa vacía. Mateo no estaba en la cocina, ni en el jardín. Pero sabía que no se había ido. Lo intuí. Lo sentí en el aire denso que se había instalado desde la noche anterior. Me senté en la terraza, con un libro sobre las piernas, aunque no pasé ni una página. Esperaba. Él apareció sin aviso. Llevaba una camiseta gris, ligeramente arrugada, y unos pantalones de algodón que apenas rozaban sus tobillos. Venía con una taza en la mano. Se detuvo al verme, como si no supiera si debía sentarse o seguir de largo. No esperaba verte despierta tan pronto, dijo. No podía dormir más, respondí sin mirarlo. Se sentó en una de las sillas de hierro forjado,
justo frente a mí. El silencio entre nosotros era limpio, casi transparente. Lo observé mientras bebía el café. Su manera de sujetar la taza, de mover los dedos alrededor del borde, tenía algo de mecánico, como si hiciera esfuerzos por concentrarse en eso y no en otra cosa. El vestido me rozaba los muslos con cada leve movimiento. La tobillera brillaba con cada cruce de piernas. Él lo notaba. No hacía falta que lo dijera. ¿Te incomoda estar a solas conmigo?, pregunté, rompiendo de pronto el silencio. Él levantó la vista, sorprendido. No. Lo que me incomoda es todo lo que no hacemos, dijo con una voz muy baja, casi inaudible. Mis mejillas se calentaron, pero no por vergüenza. Por identificación. Hay cosas que no se hacen porque cambiarían todo, susurré. Y lo dejamos ahí. El resto del día transcurrió como un ritual. Cada cosa que hacíamos estaba impregnada de un código nuevo. Él arreglaba una estantería en el estudio. Yo cocinaba algo ligero, en silencio, dejando que el olor del tomillo llenara la cocina. Pasábamos cerca el uno del otro. A veces, casi rozándonos. Pero sin tocarnos. Como si existiera un cristal invisible que aún no nos atrevíamos a romper. Por la tarde, se levantó viento. Corrí a recoger la ropa del tendedero. Una sábana se enredó en mis brazos. Él salió para ayudarme. Y por un instante, quedamos atrapados los dos entre las telas. Yo sujetaba un extremo. Él el otro. Nuestros rostros estaban cerca, separados por una sábana blanca inflada por el aire. Podía oír su respiración. La mía iba al mismo ritmo. Todo se congeló. No cruzamos palabra. Solo bajamos la vista. Soltamos la sábana. Él volvió adentro. Yo me quedé fuera, con el corazón latiendo tan fuerte que sentí que el cuerpo no podía contenerlo. Al anochecer, preparé la mesa del jardín con velas pequeñas. Nada especial. Solo quería luz cálida. Mateo apareció con una botella de vino sin abrir. ¿No somos muy jóvenes para esto?, bromeé. Tú sí, respondió, pero sirvió 2 copas. No brindamos. Solo bebimos. El vino sabía a algo antiguo. A algo que no debíamos estar probando. Llevaba un chal fino sobre los hombros, pero se me resbaló. Cuando me agaché para recogerlo, mis piernas se tensaron. Noté que él me observaba. No con deseo explícito. Con algo más, profundo. Algo que dolía. ¿Por qué estás así conmigo?, le pregunté, sin filtros. Porque tú no eres una niña. Y eso me complica la vida. ¿Y si no quisiera complicártela, sino simplemente, estar cerca? Se levantó. Voy a dormir, dijo, sin mirarme. Y se fue. Yo recogí los platos en silencio. El viento había bajado. La noche era espesa y húmeda. Entré en casa descalza, con el vestido aún tibio de mi cuerpo. Subí las escaleras y me detuve frente a su puerta. Cerrada. Sin sonido. Toqué el marco con los dedos. Solo un segundo. Luego me fui a mi habitación. Esa noche, me puse una camiseta larga. Nada debajo. Me tumbé en la cama con la ventana abierta y las piernas cruzadas. En la radio, una canción suave hablaba de secretos guardados. Cerré los ojos. Imaginé sus manos sujetando una taza. Su sombra al pasar frente a mi puerta. El roce de una sábana entre nosotros. Y entendí que a veces, lo que no pasa es lo que más marca una historia. Amanecí antes del alba. No sabía si era por el calor,
por la tensión acumulada o simplemente por una sensación de que el mundo, mi pequeño mundo, estaba a punto de inclinarse y romperse en dos. Me senté en la cama, con las piernas dobladas, los brazos alrededor de las rodillas, y me quedé en silencio. Como si al no moverme pudiera detener lo que se avecinaba. Me vestí sin prisa, una camisa blanca de lino, de esas que se transparentan apenas con la luz del día, y una falda de cuadros azul marino que me llegaba justo por encima de las rodillas. En los pies, nada. Solo mi tobillera roja, esa que ya se había convertido en un símbolo de todo lo que no decíamos. Al bajar a la cocina, me encontré con Mateo. Estaba de pie junto a la cafetera. No llevaba camiseta. Solo un pantalón de chándal gris, bajo, con el cordón sin atar. Su torso, bañado por la luz tenue de la ventana, parecía una escultura que alguien hubiera dejado allí por error. No dijo nada. Yo tampoco. Me serví un vaso de agua y me senté en el taburete, recogiendo las piernas. El silencio era un lenguaje completo entre nosotros. Todo estaba dicho sin palabras. Hoy me voy, dijo él, de pronto. Mi garganta se cerró. Como si algo hubiera quedado suspendido en el aire. ¿A dónde? No importa. Pero es mejor. Para todos. No respondí. No podía. Solo clavé la mirada en la tobillera que brillaba sobre mi tobillo, y me di cuenta de que era lo único que sentía como mío en ese momento. ¿Vas a desaparecer otra vez? Pregunté sin mirarlo. Mateo se acercó hasta el borde del pasillo. No cruzó. No se acercó más. Solo se detuvo. Si me quedo, cruzamos una línea. Y no hay vuelta atrás. Ya la cruzamos. Solo que fingimos que no. Hubo un momento en que ninguno respiró. Como si el aire se negara a entrar en los pulmones por miedo a romper ese equilibrio tan frágil. Pasaron las horas como si fueran hojas arrastradas por el viento. Mis padres regresaron al mediodía. Clara, también. La casa volvió a llenarse de voces, de platos sobre la mesa, de noticias sin importancia. Pero yo estaba lejos. Ausente. Sentada en el jardín, con un libro abierto que no leía, sintiendo la tobillera rozar la piel con cada leve movimiento del pie. Mateo se mantuvo alejado. En su habitación. En su mundo. Pero yo sabía que era su manera de protegernos a los dos. O de protegerse de sí mismo. Después del almuerzo, mamá subió a mi habitación con una caja de ropa que ya no usaba. Se sentó en la cama, como si buscara una excusa para hablar. ¿Estás bien, Inés? Sí. ¿Estás distinta? Como si pensaras todo el tiempo en algo que no puedes decir. A veces el silencio es más seguro que las palabras. Ella me observó un segundo más de lo necesario. Luego se levantó, me besó en la frente y salió sin decir más. Sentí que había entendido algo. No todo. Pero algo. Esa noche llovió. Una tormenta eléctrica cruzó el cielo de Granada como un latido furioso. Las paredes del chalet temblaban con cada trueno, y el sonido de la lluvia golpeaba el techo como si el cielo quisiera entrar. Yo no dormía. Estaba en la cama, de lado, con una camiseta vieja de papá que me llegaba hasta medio muslo. Mis pies descalzos asomaban por debajo de la sábana. Y entre mis dedos, sujetaba una nota que había encontrado debajo de mi taza esa tarde. No sé cómo irme sin mirar atrás. No sé si debo. No sé si tú me dejarías. Alrededor de las 3 de la madrugada, escuché el sonido. Un golpecito suave. No en la puerta. En la ventana. Me levanté despacio, mi corazón golpeando dentro del pecho como si quisiera huir. Corrí la cortina. Era él. De pie bajo la lluvia, empapado,
con una chaqueta fina que ya no protegía de nada, y los ojos, diferentes, llenos de algo que ya no podía contener. Abrí sin pensar. Tenemos que hablar, dijo. Aquí no. Llévame donde nadie mire. Me puse un impermeable ligero sobre la camiseta y salí descalza. Subimos a su coche. No encendió la radio. No puso calefacción. Solo conducía. En silencio. Llegamos a un mirador sobre la ciudad. Las luces de Granada parecían estrellas caídas entre los tejados. Afuera, la lluvia golpeaba suave el parabrisas. El interior del coche estaba cargado, como si el aire tuviera peso. Tu madre lo sabe, dijo. ¿Qué? No detalles. Pero lo suficiente. Me ha pedido que desaparezca. Que no te toque. Que no vuelva. Mi pecho se cerró como una flor al caer la noche. ¿Y qué vas a hacer? ¿Y tú? Me devolvió. Le mostré la tobillera, levantando levemente la pierna. Él la miró en silencio. Desde que me la puse, no he vuelto a ser la misma. Mateo apoyó la frente sobre el volante. Respiraba despacio. Como si cada bocanada le costara el doble. Si me quedo, lo destruyo todo, susurró. Si te vas, me destruyes a mí. La lluvia paró. El silencio fue tan grande que incluso la ciudad parecía haberse callado. Él alzó la cabeza. Me miró. Y no dijo una palabra más. Al día siguiente, cuando desperté, ya no estaba. Ni su coche. Ni su mochila. Ni su taza en el fregadero. Solo un sobre mi escritorio. Dentro, una llave. Y una nota escrita a mano. Hay un pequeño cortijo en la Alpujarra. Es nuestro. Si algún día decides que lo que sentimos vale más que lo que otros piensen, sabrás cómo encontrarme. No te pediré que vengas. Solo, que recuerdes que yo no he dejado de sentirlo, ni un solo día. Me quedé allí, leyendo la nota una y otra vez. Sintiendo el hueco de su ausencia como si fuera una puerta abierta que ya nadie podía cerrar. En el espejo, mi reflejo era distinto. No una niña. No una mujer completa. Algo entre los dos. Pero con una verdad que me había cambiado para siempre. ¿Y ahora? Cada noche, me acuesto con la ventana entreabierta. Con la tobillera puesta. Con el recuerdo de todo lo que no pasó, pero lo cambió todo.